Bueno, entonces ahí dejamos ese tema de las técnicas proyectivas. ¿Listo? Entonces de esa manera terminamos de ver pues lo que fueron los métodos cualitativos de información. Esto que fueron las entrevistas, que encontramos también lo que fueron las reuniones de grupo, ¿cierto? Y en este caso, pues encontramos lo que fueron las técnicas proyectivas. Se me olvidaba mencionarles que hoy qué es, martes de hoy en 8 tenemos el parcial. ¿Listo? Ya nuestro segundo parcial. Entonces, para que tengan en cuenta los tiempos eh, de estudio, ¿cierto? Y ya pues la otra semana tendríamos nuestro segundo parcial. Entonces, pilas con las fallas, con quedarse atrasados. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a mirar lo que son los métodos cuantitativos de la información. Entonces, el primer método es el método de la observación. ¿Listo? Ese método de observación, pues, es un proceso de reconocimiento y de registro del comportamiento de las personas, ¿cierto? De ciertos objetos y de ciertos eventos, ¿sí? Entonces, la observación, pues, nosotros nos permite poder tener información cuantitativa y obviamente, pues, meterlo dentro de un proceso cuantitativo, ¿sí? De la investigación, pues a través de la observación de las personas y lugares idóneos, pues se pueden obtener datos relevantes, ¿sí? Es decir, pues a partir del objetivo que tengamos como investigadores, pues se presentan en los lugares específicos con el fin de escuchar, por ejemplo, las opiniones que tienen las personas acerca de un servicio, ¿cierto? Sus reacciones, y por ejemplo, además de ver cómo se ofrece el servicio, la calidad que se ofrece, ¿sí? Que también pues es uno de los factores muy importantes para definir el comportamiento de las personas, la calidad de lo que se les está ofreciendo. Bueno, eh, digamos con estos resultados, pues se podría determinar que la observación es algo muy exploratorio o estaría dentro de parte de una investigación exploratoria, ¿sí? Eh, a partir de ello, ¿qué podemos hacer como investigación exploratoria a través de un método de observación? Establecer hipótesis, ¿cierto? Por ejemplo, sobre cómo los clientes toman decisiones en relación a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. Entonces, ahí podríamos tomar esa información valiosa, ¿sí? Digamos que la observación es limitada, pues, por ejemplo, a proporcionar información sobre el comportamiento actual, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros citamos a 10 personas y les vamos a hacer una primera prueba, ¿cierto? Y los vamos a observar de cómo utilizan los cubiertos, ¿cierto? Vamos a encontrar personas que tienen conocimientos acerca de protocolos, ¿cierto? Para adquirirlo, consumir los alimentos y otras que no tienen el conocimiento en la utilización de los, ay, se me fue la palabra, eh, de los cubiertos, ¿listo? Entonces, el hacer eso obligaría a que las personas que no saben traten de utilizarla, entonces esas personas se están condicionando y no nos estarían arrojando la información necesaria. ¿Por qué? Porque están recibiendo una influencia. Entonces, por eso sí que es limitada, ¿sí? Porque no podríamos ver como tal el verdadero comportamiento de esas personas. Esto, eh, digamos, muchas empresas han optado por no utilizar la observación porque, pues, como es algo tan subjetivo, ¿sí? Van a quedar muchos vacíos en cuanto a lo que se me esté presentando en cierto evento, ¿sí? Entonces, también no se utiliza tanto porque los investigadores pues no son muy especialistas en este objetivo de investigación, ¿sí? Entonces no saben utilizar el método, no saben utilizar pues los recursos que el método podría ofrecer,
¿sí? Entonces el método de la observación pues no es como muy integrado, ¿sí? Se puede utilizar, hay que tener en cuenta que estos métodos pues la podríamos utilizar tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, porque pues la observación también podríamos mirar comportamientos específicos, ¿cierto? Y no los podríamos cuantificar, sino tomar decisiones a partir de esos comportamientos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces la observación puede ser tanto un método cualitativo o un método cuantitativo. En este caso lo vamos a meter de un método cuantitativo porque la idea es, valga la redundancia, cuantificar esos comportamientos, ¿cierto? Entonces ya miraremos más adelante cómo los vamos a hacer. En el método pues, de observación, pues los datos son tomados observando alguna acción, por ejemplo, de quién responde. En este caso no hay entrevistas, sí que es como la gran diferencia. Y, y cómo podríamos usar una entrevista, digamos, al final de todo ese proceso de observación que hicieron las personas y decirles, bueno, ¿qué pensó acerca de este producto o qué percepción le dejó este producto? Entonces, al final podríamos tomar esa entrevista como un recurso para poder también cuantificar. ¿Listo? Eh, digamos que la clave de utilizar un buen método de observación es la comprensión y la interpretación acertada, valga la redundancia, de esos comportamientos. Porque lo que les decía anteriormente, pueden ser muy subjetivos, porque las personas o todos normalmente como seres humanos que somos, tratamos de comportarnos de maneras diferentes dependiendo del estímulo que nos rodea. ¿Sí? El estímulo lo podemos entender como eh, por ejemplo, la situación, el fenómeno, etcétera. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si hay una persona especializada en observación, pues la podríamos contratar. Entonces vamos a tener validez, confiabilidad y exactitud en lo que nos están presentando. ¿Mm? Hay que distinguirse, por ejemplo, entre lo que es observación cotidiana, ¿cierto? Observación de ocasión o científica. La cotidiana es la que podríamos ver todos los días, ¿cierto? Entonces, no sé si alguna vez se dieron cuenta que cerca a la universidad, en la vía que hay detrás, que es muy afluida por carros, se sentaban personas a contar carros, ¿sí? Y a chulear. Entonces, eso es un método de observación, ¿sí? Y es cotidiano, ¿por qué? Porque estamos utilizando algo que es muy normal, que es ver carros todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, una observación de ocasión sería cuántas personas visitan el festival de verano en el mes de julio. Entonces ya hay un evento específico y ya hay una ocasión en específica. Y la científica es cuando utilizamos como ese método exploratorio para mirar cómo es el comportamiento de las personas en ciertos fenómenos, ¿cierto? En ciertos momentos en específico. Entonces, hay que tener en cuenta y diferenciar estos tipos de observación. Digamos que los métodos de investigación pues tienen gran validez cuando el entrevistado pues no sabe o no quiere informar sobre comportamientos pasados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se aplica métodos de observación? Cuando no hay deseo de colaborar, ¿sí? Entonces, no hay deseo de colaborar. Todos hemos incurrido en ese error de no querer colaborar. Sí, entonces vamos a suponer este escenario. Estamos en el centro comercial y nos van a vender algo muy bonito y llega la asesora o el asesor o el encuestador y quiere decir, oiga, le puedo hacer unas preguntas acerca de este producto y uno dice, no, 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 gracias, gracias. Entonces uno se aleja. Entonces, probablemente hay una camarita que esté mirando cuáles son nuestras impresiones y reacciones al momento de ver esos productos, ¿sí? O esos servicios. Entonces, si no hay ese deseo de colaborar, debería haber algún mecanismo que esté mirando cómo es nuestro actuar al momento de ver valga la redundancia, de esos productos o esos servicios, ¿sí? También cuando se aplica
cuando las personas no son capaces de proporcionar información, ¿cierto? Cuando las personas no son capaces de proporcionar información. Muchas veces la gente eh, es muy tímida o tiene algunas condiciones que no le permiten expresarse de una manera pues muy buena, ¿cierto? Entonces, cuando va al entrevistado, la gente dice, sí, sí, me gusta, porque sí, porque es bonito y eso, pero no da la información que uno esperaría como investigador que le dieran. No quiere decir que uno quiera que le respondan lo que uno desea, sino realmente que den una respuesta lógica y muy amplia para poder establecer qué datos tomo de esa respuesta y cómo los cuantifico. Entonces hay veces que las personas no tienen como esa capacidad de respuesta. Entonces utilizamos la observación. Entonces, yo como investigador le podría decir a esa persona, venga, súbase al vehículo y mírelo. Entonces empieza esa persona a entrar al carro, empieza a decir, uy, muy bonito, muy cómodo. Y yo, bueno, ya empezó a dar información muy valiosa, ¿cierto? Me podría decir, ay, no, este quedaría perfecto para nosotros que somos 15 personas en nuestra familia. Entonces yo así, bueno, ya podría mirar este vehículo que estaba catalogado como un vehículo deportivo, también lo podríamos ver como un vehículo familiar, ¿cierto? Entonces ahí también encontraríamos información. ¿Listo? También, por ejemplo, cuando las conductas son inconscientes. Esto sería otro uso. Cuando las conductas son incon- inconscientes. ¿Listo? Entonces, las conductas inconscientes, aunque no lo crean, también arrojan información, ¿sí? Hay gente que no se acerca mucho a ese producto, digamos, porque le molesta la aglomeración de personas, ¿sí? O le molesta mucho o se asfixia mucho con personas alrededor, entonces tienen diferentes condiciones. Entonces, ¿cuál sería su conducta inconsciente? Quedarse 2 pisos, por ejemplo, o 100 metros más lejos del producto que estamos evidenciando y eh, mirar esa reacción que tiene esa persona desde esa distancia. Entonces, por ejemplo, muchas personas pueden abrir los ojos, ¿cierto? Pueden hacer algún gesto de sorprendido. eh, ¿Listo? Entonces, eh, podrían decirle o grabar a esa persona diciéndole a otra, oiga, mire ese carro tan bonito, ¿cierto? Entonces, todas esas conductas inconscientes pues también arrojan mucha información. O por el contrario, si nos ponemos a observar las personas que están a un perímetro, por ejemplo, de 300 metros del punto donde está mi vehículo, y todas hacen gesto de como que, uy, qué carro tan feo, pues yo ya me empiezo a preocupar, ¿cierto? Ya empiezo a decir, oiga, ¿será que sí es correcto el diseño de este vehículo? ¿O si sería correcto el diseño del prototipo de este vehículo? Entonces también esas conductas inconscientes pues nos permiten dar información. O inclusive las personas que no se motivan a acercarse y que por el contrario no les dice quiere colaborar con nosotros y dicen no, gracias y se van con cara de bravo sin ni siquiera voltean a mirar al producto que estamos ofreciendo, también es fuente de información dentro de esas conductas inconscientes. Bueno, también pues se utilizan cuando no interesa descubrirse, no interesa descubrirse. ¿Sí? Entonces, entraría también el ejemplo anterior, ¿sí? De esa persona que no, como que no le interesa tener información acerca de ese vehículo o recibir alguna estimulación. Entonces, no, como que no le presta la atención suficiente a llevar a cabo, entonces no le interesa descubrirse. Entonces uno dice, bueno,
esas personas que no le prestaron atención, ¿cómo lograríamos captar esa atención para que lo que nosotros podamos ofrecerles sea atractivo o sea muy visible para ellos o que nos puedan recomendar? ¿Sí? Entonces, eh, en eso consiste pues esos usos de la observación. Digamos que la observación pues puede ser tal vez el método más económico, ¿sí? Y a su vez pues exacto en recolectar datos que estudien el comportamiento, ¿sí? Como patrones de, por ejemplo, patrones de movimientos dentro de una tienda o modos de comportarse dentro de una tienda, ¿sí? Entonces también podríamos observar de esa manera el método de la observación. Entonces, algunas veces pues la observación es la única alternativa posible a la investigación, ¿sí? Porque, como les decía anteriormente, pocas veces las personas no les interesa colaborar, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los fenómenos fisiológicos o la actuación con relación a limitaciones físicas o los movimientos de los niños, ¿sí? Las entrevistas con los niños son cosas serias. Entonces, eh, entonces hay que tener muy en cuenta y ya lo miramos después, ¿listo? Entonces, para aplicar, digamos, los métodos de observación, pues debemos de tener algo o algunos elementos muy necesarios. En primero, que los hechos pues sean accesibles, ¿sí? Yo no me voy a poner a observar eventos que sean muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué pensaría un ovni si viera la pasarela de Milán? ¿Sí? ¿Que se podría hacer en un futuro? Sí, de pronto, pero pues no sería en este momento accesible porque no hay evidencia aún científica de que haya relaciones directas con personas o seres de otros planetas con las personas del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces no sería muy accesible pues realizar un tipo de esa investigación. ¿Listo? Siempre es necesario que al momento de cuantificar un método de observación hayan conductas repetitivas. Es decir, si yo estoy promocionando un nuevo producto, la conducta repetitiva es que todo el mundo se acerque a tocar ese producto, ¿sí? Que lo palpe, que lo sienta y se vaya feliz. Entonces yo podría terminar ahí y podría cuantificar ese comportamiento de esas personas. ¿Listo? La condición es que al momento de hacer procesos de observación sea muy repetitivo esos comportamientos. ¿Listo? O esas conductas. Y estos métodos de observación deben de realizarse en periodos cortos de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podríamos decir voy a dedicar 5 semanas a realizar observación. No, porque resulta que los seres humanos tenemos conductas muy cambiantes. Entonces, si yo realizo hoy un experimento de observación, probablemente la persona ya esté condicionada para otros, ¿cierto? En 5 meses siga, ah, no, a mí ya me hicieron esta prueba, entonces yo debo comportarme de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, eso también es muy complejo en ese aspecto. Entonces, eh, pues los investigadores de alguna manera recogen esa información y es muy importante eh, de tener en cuenta, porque la información que se recoge es de esos comportamientos, ¿sí? Que las personas tienen diferentes eh, oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Lo que son las acciones físicas, ¿no? Esas acciones físicas a mí me hablan, ¿listo? Por ejemplo, de las tendencias de compra, ¿sí? Que, que compra más la gente en el mes de junio, julio, que compra más la gente en agosto, septiembre, ¿cierto? Que compra más la gente en diciembre, ¿cierto? Entonces, esos son tendencias de compra. Bueno, dentro de esas acciones físicas también pues tenemos los hábitos de consumo, ¿sí? Los hábitos de consumo también son muy estudiados. ¿Por qué? Porque diríamos que lo que la gente más consume
perdón, qué es lo que la gente más consumió antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Listo? Entonces, esos serían hábitos de consumo, ¿sí? Y los comportamientos pueden ser influenciados eh, para que esos hábitos de consumo cambien, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, el hábito de consumo de un estudiante que quisiera tener un iPhone, ¿cierto? Entonces cambiará sus hábitos de consumo para no gastar su dinero en cosas innecesarias y ahorrarlo para poder tener ese celular, ¿cierto? Entonces, eso también sería importante. Otra, digamos, de esas acciones o situaciones que podríamos estudiar dentro de la observación es el comportamiento expresivo. ¿Listo? Entonces, en ese comportamiento expresivo podríamos encontrar o hacer un estudio del tono de la voz, ¿cierto? Podríamos encontrar lo que son las expresiones faciales. Entonces, eh, cuando la gente es se sorprende mucho con algún producto o algo que le estimule a dar una respuesta o un comportamiento, pues su tono de voz empieza a ponerse más eufórico, más contento, habla más duro, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer una pequeña observación de ese tono de voz y determinar cuáles son esas reacciones que tienen esas personas, ¿sí? Inclusive las expresiones faciales, cuando uno está muy sorprendido con algo, uno dice, uff, wow, ¿cierto? Entonces, también las expresiones faciales son objeto de estudio. ¿Listo? Otra situación que podríamos, en la cual podríamos recoger información son cuando hay comportamiento verbal, ¿sí? Entonces, para no ir tan lejos, podríamos estudiar lo que son las conversaciones telefónicas. Esto, conversaciones telefónicas, conversaciones eh, telefónicas. ¿Listo? Pero, ¿y eso qué tiene observación? Simplemente estamos escuchando a la persona de cómo habla, ¿cierto? Entonces podríamos, si somos una empresa prestadora de servicio, deberíamos escuchar atentamente a lo que esas personas pues nos expresan, ¿cierto? Entonces, ahí deberíamos tener en cuenta esas conversaciones porque en cuanto, digamos, segmentos como servicio al cliente, lo que menos esperarían esas entidades o organizaciones que prestan servicios, que sus clientes lleguen a tomar el rol de la señora Patricia. ¿Sí? ¿Se han escuchado a la señora Patricia de servicio al cliente o no la han escuchado? Es que, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Me va a pasar como el video de Sebastián. No, no, señor. ¿Listo? Con sus pilas. Eh, No, señor, no, no lo he escuchado. ¿No? Bueno, entonces digamos, sí, fue un ejemplo para muchas empresas y muchas lo utilizaron para hacer publicidad, ¿cierto? Entonces la señora Patricia fue una persona que llamó creo que fue a Claro o a Telmex, si no estoy mal, sí, a Telmex, a decir que tenía problemas con su servicio y la señora pues se le empezó a agotar su paciencia, empezó a tener comportamientos groseros y pues un vocabulario pues muy fuerte. Entonces, la competencia aprovechó para establecer o promover un mejor servicio, ¿cierto? Y colocaban de ejemplo, no esperes llegar como la señora Patricia, pásate ejemplo, a ETV o pásate a Claro. Entonces, ahí estudiaron ese comportamiento telefónico, ¿cierto? Pues obviamente a través de esa conversación telefónica que hubo. Entonces, ahí, pues hay que aprovechar todo eso, esa información que nos brinda. Bueno, entonces, nosotros podemos clasificar esa observación, ¿cierto? Entonces,
Permítame, borro acá. ¿Cierto? Entonces, la observación se puede clasificar pues atendiendo pues a los diferentes criterios que a nosotros se nos presentan, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cuáles son esos o esa clasificación de la observación. Disculpe, En primer, disculpe, profe, dime, preguntica. dime. La primera lista que dije, la primera lista de los métodos de observación, ¿a qué hace referencia cuando no hay deseo de colaborar? ¿Esta lista a qué hace referencia? Desventajas, dificultades, A los usos, ¿cómo llamaría? ¿listo? No, Esos la son, anterior. esos son los usos, ¿listo? Sí, los usos, Catalina, de esas Ah, investigaciones. Bueno, entonces, bueno, sí, o sea, digamos, diríamos ahí, ¿cuándo se aplica ese método de la observación? Entonces, cuando las personas no tienen deseo de colaborar, ¿cierto? Entonces, tendríamos que mirar de alguna manera la información que nos arroja esas personas, ¿sí? Entonces, hay que mirar esos usos de los métodos de observación, ¿listo? Entonces, cuando no hay ese deseo de colaborar, cuando las personas pues no pueden proporcionar buena información, entonces podríamos observar cómo se comportan y ahí tendríamos, valga la redundancia, información. ¿Listo? Entonces ahí sería ese uso que nosotros le damos. Bueno, en cuanto a esta clasificación de los métodos de observación, primero vamos a encontrar que hay una observación estructurada y no estructurada. ¿Listo? Ese sería el primer grupo el primer grupo de clasificación. Observación estructurada y no estructurada. Digamos que todo depende del grado de formalización del procedimiento, ¿sí? Si nosotros tenemos por ejemplo, una planificación del proceso de observación, si tenemos, por ejemplo, un cronograma para mirar en qué horas vamos a hacer observación, ¿sí? Algo muy detallado, eso es lo que conocemos como observación estructurada, ¿sí? Entonces, eh, digamos que este tipo de observación pues reduce lo que es la parcialidad por parte del observador, ¿sí? Y por ende, pues la información es más confiable, porque pues ya tiene unos criterios o unas bases establecidas de qué es lo que quiere observar, dónde lo quiere observar y cómo lo quiere observar. Entonces, eso es un procedimiento pues más estructurado, ¿sí? Eh, ¿Cuándo se usa esa observación estructurada? Pues cuando el problema, los objetivos y las necesidades de información pues de esta investigación pues están razonablemente bien definidos, ¿sí? Y los fenómenos que se presenten pues no van a ser ambiguos, es decir, no van a tener diferentes significados y no van a tener diferentes interpretaciones. ¿M? Y por otra parte, sabemos que la observación es algo muy subjetivo, pero al momento de establecer criterios muy estructurados, pues, eh, pues ya podríamos obtener información relevante. Por ejemplo, las marcas que se enfocan en los niños, por ejemplo, Fisher Price, ¿cierto? Mattel, han hecho observación estructurada acerca de los comportamientos de los niños cuando ven sus productos, ¿cierto? Entonces, eh, podríamos determinar eso como una característica fundamental. Dentro de esa observación estructurada, pues hay una serie de etapas. ¿Listo? Entonces, permítame en algún esquema y ya continuamos. No, mentira, no hagamos esquema para no hacer tanto. Entonces, en esa observación estructurada, vamos a encontrar primero que hay que determinar el objeto, ¿cierto? Determinar el objeto específico pues de la observación. Entonces,
determinamos pues cuál es ese objeto, cuáles son los eventos a estudiar, cuáles son las conductas por observar, ¿cierto? Los aspectos, etcétera. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso, pues muy relevante. Bueno, entonces pasamos otro a seleccionar, digamos que es una de las etapas más importantes porque esta nos permite cuantificar, que es seleccionar los indicadores, seleccionar los indicadores, ¿listo? Los indicadores, ¿sí? Esos indicadores que me permiten cuantificar esa observación. Obviamente tengo que establecer también, perdónenme, las unidades de observación, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, voy a cuantificar el número de veces que las personas tocan la parte superior del vehículo o el número de veces que las personas se agachan a ver las pulgadas de las llantas de ese vehículo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso porque eso nos permite cuantificar esa información y digamos de alguna manera pues establecer o obtener estadísticas que me permitan a mí, pues, eh, tener en cuenta eh, esos datos, ¿cierto? Y posterior a ello, pues, tomar decisiones relevantes en la investigación. Hay una característica muy importante que hay que establecer, una muestra, ¿sí? Como es algo muy cuantitativo, es un método cuantitativo, esa parte estructurada, pues yo no podría sentarme a evaluar a las 10.000 personas que entran a un centro comercial un fin de semana, sino podría establecer un tamaño de muestra, ¿cierto? Y determinar unos parámetros y unos criterios de estudio. Entonces, si bien coloco el vehículo en el centro comercial, pero yo empiezo a mirar, por ejemplo, y a segmentar personas entre 40 y 60 años, ¿cierto? ¿Cuántas de esas personas, de esas 13.000 personas corresponden con esos criterios? Entonces vamos a suponer que fueron solo 100, ¿sí? Entonces me enfoco en esas 100 personas para determinar cuál fue su comportamiento, cuál fue su actuar al momento de entrar en contacto con el vehículo. Entonces los observo y determino, pues, cuál fue su actuar. ¿Listo? Otra de las características es establecer categorías, ¿listo? Y subcategorías. Categorías. ¿Listo? Entonces, categorías. Eh, los hombres que se suben al vehículo, ¿cierto? Subcategorías, los hombres entre 40 y 60 años que se suben al vehículo, ¿ven? Entonces ahí tengo una categoría grande y la subcategoría pues sería esa otra segmentación que yo digo, ah no, tienen que ser hombres de tanta edad, ¿cierto? Y de tantas características físicas, entonces ahí estoy estableciendo subcategorías, ¿no? Otra sería, pues, elaborar esa guía de observación. Elaborar la guía de observación. ¿Listo? Entonces, la guía de observación me permite a mí tener un control acerca de todos los mecanismos que estoy llevando a cabo, ¿cierto? Dentro de esa observación estructurada, ¿sí? Como ese hilo conductor y ese paso a paso que yo estoy llevando a cabo para que esa observación estructurada pues salga de la mejor manera y se cumplan con todos los objetivos y los requisitos que se plantearon anteriormente. Obviamente, todo muy relacionado con el problema de investigación, sus objetivos, ¿sí? Y su interés de obtener la información valiosa. Bueno, en cuanto a la observación estructurada, pues eh, como es algo que no está, valga la redundancia, tan estructurada, pues
nosotros como observadores deberíamos ir al campo, ¿cierto? Obviamente con unos lineamientos porque no nos vamos a poner a observar todo así como loquitos, sino debemos tener como unas bases, ¿cierto? Y unos requerimientos para empezar a hacer esa observación no estructurada, ¿sí? Obviamente, nosotros como observadores vamos a hacer, o vamos a tomar un papel muy subjetivo, ¿cierto? Y mirar cuáles son los comportamientos y pues entraríamos en detalle. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese aspecto, porque podríamos encontrarnos con cosas de tipo subjetiva o otras muy objetivas. Entonces, eh, ¿listo? Entonces, esa sería como la característica fundamental que en esa estructura pues miramos o experimentamos o exploramos qué pasaría dentro de ese campo. Bueno, eso sería, Disculpe, profe, dime. una pregunta. ¿Usted ha estado cerrando el micrófono? Sí, En estos momentos ha estado cerrándola y vuelve. sí, sí, lo cierro ahí Ah, y eres tú. sí. Ah, listo. Sí, yo lo voy cerrando y voy empezando a hablar tranquilo. Es ¿Listo? que Es para pensé que era que mi internet. internet. No te preocupes. ¿Listo? Pues normalmente siempre tengo esa costumbre de cerrar el micrófono y después para retomar y hablar. ¿Vale? Bueno. Ese sería nuestro primer grupo, la observación estructurada y la no estructurada. Vamos a mirar una segunda clasificación, que es la observación eh, natural o artificial. ¿Listo? Observación natural y artificial. ¿Listo? Esa sería la otra clasificación. Digamos que el segundo, el lugar de la realización determina si es observación natural y artificial. Vamos a entender natural como todo el trabajo de campo. ¿Listo? Entonces, aquí natural va a ser igual al trabajo de campo. ¿Listo? Y artificial va a ser todas las observaciones que se hacen en un laboratorio. ¿Listo? Artificial es igual a laboratorio. No quiere decir que todo es ahí en un laboratorio donde es un experimento con ratones. No. Laboratorio pueden ser lugares simulados, por ejemplo, en un centro comercial, una tienda, o lugares simulados, por ejemplo, de alguna temática. ¿Listo? Entonces la observación natural pues, consiste en la observación del comportamiento del sujeto en su quehacer cotidiano, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, nos montamos en un Transmilenio con una cámara oculta y miramos cómo se comportan las personas dentro de ese transporte público, ¿cierto? En estas épocas de pandemia podríamos mirar esa, esa, ese comportamiento, valga la redundancia. ¿Listo? Y pues por el contrario, lo que es la observación artificial comprende la observación del sujeto pues en un ambiente simulado, ¿cierto? Por ejemplo, actos de compra en tiendas simuladas. ¿Listo? Mediante la observación natural pues es más probable poder observar los patrones reales de comportamiento, ¿cierto? Porque en ocasiones pues la gente no actúa cuando hay algún estímulo de por medio como debería ser, porque se sentiría observada, ¿cierto? Entonces, cuando miramos a la gente actuar en su quehacer cotidiano, ya uno determina, bueno, se nos va a acabar el tiempo, ya ahorita si nos saca ingresamos. Entonces, la gente actúa de una manera diferente cuando hay ciertos estímulos, ¿vale? Y